La clase anterior hablamos sobre la segunda fase del gobierno militar. Pues, el día de hoy hablaremos sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde y el primer gobierno de Alan García Pérez. ¿Sabías que durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde se tuvo que afrontar problemas relacionados con desastres naturales, como los estragos producidos por el fenómeno del Niño en 1983, que originó sequías en la Sierra Sur? Asimismo, la aparición del fenómeno de la subversión mediante grupos armados como Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, liderado por Víctor Polay Campos. De julio de 1980 a julio de 1985, de acuerdo a sus principios democráticos, puso en vigencia la Constitución Política aprobada por la Asamblea Constituyente de 1979. Devolvió a sus dueños los medios de comunicación expropiados en 1974, con la respectiva indemnización. Inició algunas otras privatizaciones, pero dejó en vigencia la mayoría de las reformas propiciadas por el gobierno reformista de las Fuerzas Armadas. Convocó elecciones municipales para noviembre de 1980, en las que su partido, Acción Popular, tuvo gran aceptación. En cambio, en las de 1983, en Lima, ganó el doctor Alfonso Barrantes Ligán, representando a la Izquierda Unida. Otros hechos positivos del gobierno de Belaúnde fueron la construcción de carreteras, el apoyo a la inversión privada nacional y extranjera para fomentar la producción industrial y comercial que pudieran generar empleo, el programa de construcción de viviendas FONAVI, al que pudo alcanzar la clase media. Pero hechos negativos fueron la agudización de la crisis económica por la enorme deuda externa, que fue haciéndose difícil de pagarla, el aumento de la burocracia en las esferas estatales, con sueldos no controlados, el incremento de la inmoralidad, el contrabando y el comercio ambulatorio, la emigración al extranjero, el centralismo y los movimientos laborales. Mención especial merece el inicio del terrorismo. Por tal razón, la popularidad inicial de su gobierno terminó con una aceptación del 7% en las elecciones presidenciales de 1985. Conflicto con el Ecuador. A principios de 1981, el gobierno de Belaúnde enfrentó un nuevo conflicto bélico con el Ecuador, cuando el límite fronterizo estaba en el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, tratado que pretendieron de desconocer unilateralmente. Este conflicto, llamado Guerra de la Cordillera del Cóndor o del Falso Paquicha, se da porque tropas ecuatorianas habían avanzado en territorio de la Cordillera del Cóndor que faltaba demarcar, estableciendo puestos de vigilancia en el lado peruano, como el de Paquicha, nombre de un pueblo ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas peruanas, tras algunos días de combate, hicieron retroceder el avance invasor. Obras realizadas durante el gobierno de Belaúnde Terry. Creó las Corporaciones de Desarrollo Departamental, CORDES, instancias de gobiernos departamentales. Creación de las ORDES, organismos regionales de desarrollo para los proyectos regionales. Hizo numerosos proyectos de irrigación, como el de Majes a cargo de Orde Arequipa. Se inauguró la primera etapa en 1983. Se continuó el proyecto de Chira, Piura, iniciando en 1970 por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Realizó numerosos proyectos hidroenergéticos como el de Olmos. Se crearon proyectos en la Sierra y Selva para estimular la economía regional. Y finalmente, se construyeron núcleos de viviendas y escuelas. En Cusco se construyeron los conjuntos habitacionales de Pachacútec e Hilario Mendívil. Hablemos ahora sobre el inicio del terrorismo. La crisis económica iniciada durante el gobierno militar
la frustración que generaron las reformas por promesas incumplidas, sobre todo en el medio rural, la corrupción, la inmoralidad, la falta de trabajo, la pobreza, etc., sumado a la debilidad o inoperancia de las autoridades en la solución de problemas populares y campesinos, dio lugar a que los grupos políticos de extrema izquierda no solo propiciaran la subversión para tomar el poder del Estado con la fuerza de las armas, sino que optaron por el terror, como arma contra el gobierno y la pequeña élite gobernante para el logro de sus propósitos. Esta decisión la tomaron desde 1980 Sendero Luminoso, Patria Roja, que nació en 1970 en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, con su líder Abimael Guzmán Reynoso, conocido como el Presidente Gonzalo. Y desde 1984, el movimiento revolucionario Túpac Amaru, con su líder Pollay Campos. En estos inicios, el gobierno no percibió a cabalidad la gravedad del problema. Por eso, su inacción dio lugar a que se extendieran a otras regiones, hasta que recién en 1983 se decidió la intervención del ejército en apoyo de las fuerzas policiales. Hablemos entonces sobre el primer gobierno de Alan García Pérez. En las elecciones presidenciales de 1985 se produjo un abrumador triunfo del candidato del partido aprista, Alan García. Las medidas dictadas por su gobierno fueron: su primera medida económica fue romper con el FMI, limitando el pago de la deuda externa al 10% total de las exportaciones. Decretó la congelación general de precios de alimentos básicos y alquileres. Se aumentó el sueldo a los maestros y empleados públicos. Se incrementó el sueldo mínimo. Se creó el Fondo para el Mejoramiento de los Precios Agrícolas y se ofreció incentivos a los industriales para crear puestos de trabajo. Se creó el Ministerio de Defensa, unificando los ministerios de Marina, Ejército y Aviación. Creó la Policía Nacional, unificó la Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones del Perú. Ordenó el cese del penal El Sexto. Promulgó la Ley de Regionalización y finalmente se crearon organismos para ayudar a los pobres a que pudieran afrontar la crisis económica. El crecimiento económico se había basado en el incremento del gasto del Estado, muy por encima de sus ingresos. Dado que el Perú dejó de ser sujeto de crédito internacional, no se podía disponer de préstamos del exterior para cubrir el déficit. De igual modo, el Estado gastó más de lo calculado, obligando la emisión de billetes y causando de esta forma la hiperinflación. Hablemos entonces sobre la estatización de la banca. El gobierno aprista acusó a la clase empresarial de ser uno de los culpables de la crisis, ya que transferían su dinero fuera del país. En respuesta, en julio de 1987, Alan García anunció la expropiación de los principales bancos y financieras del país, pues estos eran el vehículo principal de las transferencias de capitales al exterior. La medida desató una ola de protestas, a la cabeza de las cuales se puso el escritor Mario Vargas Llosa, quien formó por entonces el movimiento político Libertad. Ya para terminar, hablemos sobre la lucha contrasubversiva. Frente a la amenaza del terrorismo, el gobierno aprista optó por combinar acciones de represión militar con programas de ayuda social. Sin embargo, en junio de 1986, este nuevo enfoque debió enfrentarse a un motín de los presos de Sendero Luminoso en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón. A fines de la década, se creó un grupo especial dentro de la policía con el fin de capturar a la dirigencia senderista, objetivo que se logró a inicios de los años 90. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.